vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, astigados por ese mismo Espíritu, saboremos las dulzuras del bien, que gozamos siempre sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Bueno, ya habíamos visto el capítulo 12 del Apocalipsis. Habíamos dicho que era un capítulo central. Ahora vamos a iniciar por el principio, a tratar de reflexionar Apocalipsis, capítulo 1. Yo vuelvo y le repito que el libro del Apocalipsis es un libro muy, pero muy interesante. Es un libro que a nosotros nos invita a reflexionar y a pensar sobre el gran acontecimiento del Dios que se manifiesta como el Dios que salva, el Dios que redime, el Dios que santifica por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. ¿Listo? Hijo de Dios, también Dios. Bueno, yo sé que ustedes son muy generosos y ustedes son muy buenos. Yo quiero pedirles un favor. Esto es un favor personal. Yo en el mes de agosto estuve visitando Guadalupe. Unas personas muy queridas, muy lindas, una región muy pobre también. Estamos en Navidad. Yo quisiera pedirle el favor a la persona que pueda. Yo la próxima semana voy a ir, yo estoy recolectando un dinero para irles a dejar. La persona que pueda donarme un detalle, un regalito, para el próximo lunes irlo a dejar. Dejarles el detalle a los niños. Yo recuerdo que cuando estaba recién ordenado y estaba trabajando en mi parroquia Nazaret, un día fui a una vereda, allá también en Garzón, hicimos toda la campaña para llevarle detalles a los niños, y una vez fui a una vereda y había un niño especial. Terminé la Eucaristía, cuando le entregué el regalo, el niño me abrazó, se le veía esa alegría en el rostro, y me daba besos, y me decía, pa, gracias, pa. Entonces desde ese momento yo todos los años, a mí no me importa pedir, yo no pido para mí, yo pido para los niños. Entonces las personas que puedan, pues me lo hacen llegar en estos días, si pueden, si no pueden, tranquilos. Lo más importante es que quede esa inquietud, ¿vale? Y sí, yo les agradezco. Yo el lunes viajo, entonces si alguien me queda, entonces antes del lunes, yo les pago. Bueno, vamos a iniciar leyendo el prólogo. Lo que quieran, ropa, juguete, lo que quieran. ¿Listo? Para niño o niña. Aquí en la parroquia preguntan por el padre Lidio y vienen, y si yo no estoy me lo dejan ahí con la secretaria, ¿vale? Pero hay que para el padre Lidio. ¿Listo? ¿Vale? ¿Listo? Bueno, vamos a empezar leyendo el prólogo del libro del Apocalipsis, que es bien interesante. Y después empezamos a leer el saludo. Lástima que no alcancemos a evacuar todo, pero de todas maneras vamos a ir evacuando poco a poco. Yo siempre he dicho que lo más importante es ir despacio, pero ir entendiendo, ¿no es cierto? Y no ir rápido y no entender nada. Entonces, hay otra noticia. Hasta dentro de 8 días hay curso bíblico, ¿vale? Entramos con la Navidad, un montón de actividades, entonces para que ustedes vayan a descansar también. Y después, el próximo año, se convocará nuevamente por ahí en febrero, si Dios nos tiene con vida. Y si nos tiene por acá, pues entonces volvemos. Si no, pues desde cualquier parte del mundo. ¿Listo? Bueno, miren cómo inicia el prólogo. El prólogo del Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a empezar a analizar poco a poco Apocalipsis 1, 1
al 3. Entonces, como hoy nos alargamos, yo creo que tenemos permiso hasta las 9, ¿no es cierto? Bueno, dice así: revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Palabra de Dios. Te la alabamos, Señor. Miren lo más interesante. ¿Cómo inicia el libro del Apocalipsis? Inicia diciendo que es revelación ¿de quién? De Jesucristo. Ya el libro del Apocalipsis nos empieza a dar todo un énfasis. Ya no es revelación de Dios, sino revelación de Jesucristo. Entonces aquí podemos hacer un paralelo. Es revelación de Dios, pero por medio de su Hijo Jesucristo. Miren lo interesante. Miren lo interesante. Si todo el Antiguo Testamento es la revelación de Yahvé, es decir, de Dios, de Yahvé, de Dios, pues el Nuevo Testamento y el último libro del Nuevo Testamento nos va a mostrar la revelación de Jesucristo, es decir, el Hijo de Dios. Nos va a decir una cosa, que por medio de Jesucristo, podremos tener la revelación plena de Dios. Por medio de Jesucristo tendremos la revelación plena de Dios. Pues esa revelación de Jesucristo es la manifestación de Él en la historia. O cambiémosla, pongamos en otras palabras. Es la revelación de Jesucristo o la revelación de Dios por medio de Jesucristo en la historia humana. La revelación de Dios por medio de Jesucristo en la historia humana. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta que el centro del Nuevo Testamento, y especialmente el centro del libro del Apocalipsis, no es teológico, sino cristológico. Es decir, Cristo es el centro. Y es muy lógico. ¿Por qué? Porque para poder entender la revelación de Dios Padre, debemos conocer a Dios Hijo. Él es el medio por el cual se accede al Padre. Y miren lo más interesante: la revelación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo en la historia humana. Por tanto, esa historia humana ya se convierte en historia de salvación. Una historia salvificada. ¿Y quién puede revelarnos al Padre sino el Hijo? Vayamos a Juan. Empecemos a hacer paralelos. Yo siempre les he dicho que es bien interesante hacer paralelos. Juan, capítulo 1, versículo 18. Anotamos acá. Juan 1, 18. ¿Qué nos dice Juan 1, 18? Nos va a decir lo siguiente. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Y vayamos ahora a Juan, capítulo 14, versículos 4 al 11. Dice Jesús en estos discursos de la despedida: y a donde yo voy, pongamos la cita, Juan 14, 4 al 11. ¿Qué nos dice?
dice lo siguiente: y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora me conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Y sigue el discurso. Pero hay una cita bíblica que es muy interesante. ¿Cómo Jesús es el mediador? Por eso es revelación de Jesucristo. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51. Ustedes podrán decir, pero miren lo que nos dice Jesús. Juan 1, 51. Empecemos desde el versículo 50, cuando Jesús se encuentra con Natanael. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Detengámonos aquí. Expliquemos esta cita bíblica, que es muy interesante. Pero para poder entender esta cita bíblica, perdón, voy muy rápido. Bueno, vamos bien, ¿no es cierto? ¿O vamos bien quedados? Llega y dice el texto: y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿No es cierto? Acá arriba está el cielo y acá está la tierra. Para poder entender esta cita bíblica, nosotros necesitamos ir a Génesis capítulo 28 para poder entender esto. Génesis 28, 10. Génesis capítulo 28. Génesis 28 nos va a narrar el sueño de Jacob. Génesis 28, 10, que nos dice, pongámoslo acá. Génesis 28, 10 en adelante. El sueño de Jacob. Jacob salió de Beersheba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y allí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. ¿La cogieron o no la cogieron? ¿Qué nos está diciendo? Empezamos desde el libro del Apocalipsis, ¿no? Que es revelación de Jesucristo. Es decir, para poder entender a Dios tenemos que tener al Hijo, porque el Hijo nos revela quién es el Padre. Y aquí nos regala una cita muy interesante el evangelista Juan. Juan capítulo 1 versículo 51. Llega y dice Jesús: por haberte dicho esto, ¿crees? Verás cosas mayores. Verás subir y bajar a los ángeles de Dios sobre el Hijo del Hombre. Y entonces, si nosotros conocemos el sueño de Jacob, ¿Jacob con qué soñó? Con una escalera. Con una escalera. ¿Y qué sucedía con esa escalera? Sí, subían y bajaban. Pero ¿qué sentido tiene la escalera? Que la escalera está en la tierra y tocaba la cima del cielo. Es decir, suben y bajan los ángeles de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que hay una comunicación plena con Dios. Que hay una comunicación plena con Dios. Se comunica el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Ese era el sueño de Jacob. Pues ese sueño ha llegado a
la plenitud con Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de la humanidad, el Hijo de María, pero también el Hijo de Dios. Y Él es esa nueva escalera por medio de la cual bajan y suben los ángeles de Dios. Entonces va quedando claro. Entonces, para poder conocer la mente de Dios Padre, tenemos que vernos con el Hijo también. Por eso el libro del Apocalipsis nos habla de la revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Aquí hay un paralelo muy interesante, ya lo decía. Miren lo más interesante. Si todo el Antiguo Testamento es revelación de Dios, de Yahvé, el Nuevo Testamento es revelación de Dios en su Hijo Jesús. Yahvé significa, Yahvé, el tetragrama, significa yo soy, o Él es, el que es. Y Jesús tiene la misma raíz, Yeshua, que significa Dios salva. Dios salva, Yeshua. Dios salva a la humanidad por medio de su Hijo. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, si ven que las palabras no son puestas ahí porque sí, sino revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y envió a su ángel. Miren lo más interesante, ya lo hemos analizado un poco, pero volvámoslo a repetir. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bueno, a mí me perdonan, pero es que yo me emociono, en algunos momentos subo la voz. Pero es de la pura emoción, porque yo no regaño a nadie. Pero Dios, cuando tengo que regañar, pues también regaño, ¿no es cierto? Bueno. Ya lo hemos dicho. Entonces, es la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, pero esa revelación es dada al hombre, es dada a Juan, como lo dice el texto, por medio de un ángel. Por medio de un ángel. ¿Listo? Aquí lo dice claramente, por medio de un ángel. Pero atención, aquí tenemos que hacer atención, porque nosotros somos cristianos, no somos de la nueva era. Por medio de un ángel. Ángel significa enviado, ángelos, enviado, el enviado de Dios. Miren ahora lo más interesante. ¿Cómo podemos seguir haciendo paralelos? ¿Quién es el que envía a los ángeles? Dios Padre. Y ahora, en el Apocalipsis, ¿quién es? Jesús. Nos está dando esa identificación entre Jesús y el Padre. No que son la misma persona, no, sino que son Dios. Porque la Trinidad son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. ¿Recuerdan el texto de Juan, capítulo 14, versículo 5 en adelante? Que pesar que algunos cristianos, que se dicen llamar cristianos, dicen, ahí podemos encontrar la justificación, en donde podemos descubrir que Jesús y el Padre son lo mismo, son la misma persona. No, son Dios, pero no son la misma persona. No son la misma persona. El mismo libro del Apocalipsis nos va a hacer claridad de esto cuando vayamos a ver el saludo. ¿Listo? Juan 14, 5 al 11. Cuando llegue y dice Jesús, el que me vea, me vea al Padre. Entonces, claro, pues es la misma persona, no es que vemos a Jesús y vemos al Padre. Pero pongamos un ejemplo muy sencillo. Sí, buenas, ¿compartan? Ustedes están como en otro cuento, ¿no? Yo hablo y hablo. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos a Ana María que se parece mucho a la mamita, ¿no es cierto? Ana María y la mamita no son la misma persona, son dos personas distintas. Pero yo veo a Ana María y, puedo ver a la mamá. Claro que Ana María es más bonita, pero bueno, ¿no es cierto? Pero veo a Ana María inmediatamente, es que son muy parecidas, mamá e hija, ¿no es cierto? Y además ahí el evangelista nos está dando esa otra idea. Hay que pensar que no lea la escritura. ¿Listo? ¿Por qué digo de los ángeles?
Padre, yo quiero comentar algo. Vean. Porque entonces dice en un pasaje que mi Padre y yo somos uno. Sí. Y el que me ve a mí ha venido al Padre. Sí. Entonces, Por lo menos, si tú y tu esposo se casan y tienen una intimidad, se hacen una sola carne, ¿no? ¿Sí? Son uno en ese momento, ¿sí? ¿O no? Sí, pero después se separan y es tú y tu esposo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, el Padre y Jesús son uno en qué? En la comunión y en el amor, por medio del Espíritu Santo. ¿Listo? Y eso lo tienen muy claro los cristianos, los primeros cristianos. Y eso también tenemos que tenerlo claro nosotros. ¿Listo? ¿Quedó claro, Nelson? Bueno, listo. Entonces, una duda. No sé si estoy equivocado, se dice que nuestro Padre se encarnó en la Virgen para hacerse hombre. No. El Padre no se encarnó, el Padre envió a su Hijo, la palabra. Envió la palabra. ¿Quién fue el que cubrió con su sombra a la Virgen? El Espíritu. El Espíritu. O sea, si nosotros decimos, ojo ahí, yo esto ya lo he repetido cuando estamos hablando del bautismo, ojo porque paremos aquí y explicamos esto. Sí, ¿no es cierto? Por favor, hay que hacer claridad. ¿Por qué? Resulta, sucede y acontece que los cristianos, ha habido cristianos calabazos desde toda la vida. ¿Por qué? Mire, había un gran dilema en los primeros siglos. Llegaban y decían, claro, nosotros somos judíos, un solo Dios, uno, porque es uno solo, un solo Dios, uno solo, un solo Dios, en tres personas. Y esto nos lo deja muy claramente el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y lo vamos a encontrar a lo largo de todas las cartas de Pablo, de todo el Nuevo Testamento y también en el libro del Apocalipsis. Ustedes lean el saludo y se darán cuenta que es un saludo trinitario. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Pero entonces algunos cristianos empezaron a decir, oiga, ¿cómo vamos a defender la unidad de Dios? Porque si decimos que son tres personas, pues entonces nos van a criticar, entonces no es fácil. Entonces ellos cayeron en un error llamado el subordinacionismo modalista, que esa es la herejía o el error que tienen nuestros hermanos cristianos pentecostales. ¿Qué dicen nuestros hermanos pentecostales? Entonces, tengamos ese axioma. Un solo Dios, tres personas. ¿Listo? O tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. ¿Sí? Y ya lo comentábamos, Mateo 28, 19. ¿Qué dice Jesús? Y puedes hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas distintas, fácil, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque lo dice ahí. Pero entonces, ¿de dónde sale ese y un solo Dios? Porque el Evangelio dice en el nombre. Nombre está el singular, un solo nombre, una sola persona. Porque si nosotros hiciéramos la concordancia, Mateo hubiera podido escribir, o tendría que haber escrito, si fueran tres dioses distintos, en los nombres, pero no utiliza el plural, utiliza el singular. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿O más bien lo escribimos? ¿Sí estamos bien? Bueno, entonces, ¿qué dijeron algunos cristianos? Los apóstoles tenían esto muy claramente, los primeros discípulos de los apóstoles también, pero pues como siempre hay calabazos, ¿no es cierto? Entonces algunos empezaron a decir, oiga, pero nosotros tenemos que defender la unidad de Dios. Entonces nosotros proclamamos que es un solo Dios, pero no tres personas, un solo Dios y una persona. Y ese es el error, porque ellos decían, esta herejía se llamaba el subordinacionismo modalista. Es decir, en Dios no hay tres personas, sino que en Dios hay tres modos o tres maneras de ser el mismo Dios. Entonces por ello ellos decían, es un solo Dios, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces ellos decían, Dios en la creación se puso la máscara de Padre, se puso la máscara, soy el Padre, se la quitó
en la encarnación, se puso la máscara de hijo, pero no eran personas. Y después murió y ahora se puso la máscara de Espíritu Santo. Por eso son los pentecostales brutos. Qué pena. Eso es una herejía viejísima. Eso es viejo. Si ustedes lo leen, contra esta herejía tuvieron que combatir los primeros cristianos, Justino, Atenágoras, los primeros padres de la iglesia. Entonces ellos llegaban y decían, no, es un solo Dios y una sola persona. Entonces es aquí en donde uno llega y se pregunta, oiga, si entonces Dios tomó el rostro de hijo y murió en la cruz, entonces Dios murió. ¿Y entonces quién resucitó al hijo? Y entonces también en el bautismo, entonces ¿qué pasó ahí? Y cuando Jesús oraba en el Getsemaní, ¿a quién le hablaba? Y ellos llegan y dicen, no, lo que pasa es que hay una introspección. Eso es carreta. ¿Qué tal uno diciendo? Hola guapo, ¿cómo estás de guapo? Bien guapo. ¿Y tú guapo? O sea, hablando consigo mismo. Si está hablando consigo mismo, yo con yo, no hay diálogo. No hay diálogo. No hay comunión, no hay nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. ¿Listo? ¿Quedó claro esta primera herejía? Herejía se llama así. Herejía significa error y grave, porque es un error dogmático y un error bíblico. Y entonces ellos llegan y dicen que el Espíritu Santo no es persona. ¿Y por qué cuando Jesús en el Evangelio de Juan dice, no, es que a ustedes les conviene que me vaya porque va a venir el Paráclito? Y utiliza el artículo determinativo, que en griego es fundamental, porque está determinando la persona. Claro que eso ya no lo sabe, porque si lo supieran no serían tan calabazas, ¿no es cierto? Y había otro error. Ese fue el error de los que argumentaban, o este fue el error de los que hacían énfasis en la unidad de Dios. Sí, Dios es uno, pero decían, no en tres personas, sino en tres modos. Pero hubo otro error de otros cristianos. Llegaron y dijeron, no, Dios es uno, sí, pero nosotros tenemos que hacer énfasis en las tres personas. Entonces vamos a hacer la distinción de las tres personas. Entonces cayeron en el error del triteísmo. Entonces, ¿qué es el triteísmo? Concluir de que no es un solo Dios, sino que son tres dioses. Entonces, quisieron hacer la distinción tan fuerte de las tres personas que terminaron separándolas. Entonces, ¿qué dijeron los cristianos fieles a la doctrina? No, son tres personas, no tres dioses, y es un solo Dios, no tres modos. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. ¿Quedó claro? Entonces, el que se encarnó no es el Padre, el que se encarnó es el Hijo. Lo dice muy claramente Pablo en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y siguiente. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. ¿Listo? ¿Ahora sí quedó claro? Gálatas 4, 4 y siguientes. ¿Vale? Buenas con campana. Hola, a mí me enseñaron en la escuela que yo hacía una pregunta y usted me contestaba. ¿Quedó claro o no quedó claro? Ah, porque eso no es un... ¿Se miran? Ok. Pues si no entendieron, pues dígame, yo vuelvo y repito. No importa, no pasa nada. A mí lo que me importa es que haya quedado claro. ¿Por qué? Porque si esto quedó claro, listo, no hay ningún problema, podemos seguir. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué quería detenerme aquí en cuanto a lo del ángel? El ángel es el mensajero de Dios. Es el mensajero de Dios.
Y aquí esa revelación de Jesucristo es dada a Juan por medio del ángel, un ser celeste que no es Dios, pero que lo introduce en las cosas celestiales, es decir, en las cosas divinas, para que Juan pueda ver y entender. Pero ojo, porque ahora se ha puesto de moda la angelología, la nueva era. Me olvidé, yo estaba en el Agrado, un pueblo cerca, Garzón, cuando una persona llegó y me dijo, oiga, padre, no, yo era seminarista en ese entonces, pero me decía, padre, no, era seminarista, es que yo invité a almorzar al ángel no sé qué, terminaba en él. No era ni Gabriel, ni Rafael, ni Gabriel, ni Miguel. Era Uriel o otro nombre ahí todo raro. Cuando yo me quedé así, ¿qué? No es que yo lo invité a almorzar, es que a mí me lo enviaron desde Garzón. Bestia, le dije yo. Entonces me voy seminarista. Y llegó y se paró. Y empezó, Ángel, mucho gusto, está en mi casa, está en mi habitación, este es el baño, si usted tiene necesidad, aquí está el baño, ¿no es cierto? Así le decía. No, espera, yo ahorita le explico. Y llegó y había hecho almuerzo y le dijo, mire Ángel, este es el almuerzo para usted. Aquí está su silla para que se siente y almuerce con nosotros, porque usted va a estar una semana con nosotros. O sea, ¿hasta dónde llega la estupidez? Y esto es pura nueva era. Y entonces yo empecé a indagar y empezaron a decir, no, es que nosotros nos lo enviaron desde Bogotá. Sí, más o menos. Pero entonces miren en lo que empezamos a caer. Oiga, esa angelología desvirtuada, aparte de Dios. Entonces, atención, porque por ahí también está el tarot de los ángeles. Yo por lo menos anoche, escuchando una emisora, venía en un carro, en un autobús, cuando llegó un señor ya muy que sufría de que lo habían sondeado y que no sé qué más, y entonces ahí de una vez, yo escuchando a qué bobada decía, cuando le abrieron el tarot de los ángeles y le apareció el arcángel Rafael. Y entonces, ¿cuál fue la interpretación del tontico ese que estaba detrás del micrófono? Decir que dentro de 8 meses se iba a sanar, porque le había salido el arcángel Rafael. ¿Hasta dónde llegamos? Entonces, atención, porque ya todo esto roza con estupidez. Perdón que hable así. Entonces se necesita del ángel, el ángel que introduce a Juan en las cosas celestiales. Y miren lo más interesante también, cómo Dios permite que un hombre que después se va a convertir en apóstol, sea el que vea esas revelaciones para que las dé a conocer a los demás. Las deja conocer a los demás. Esto es grandioso. Abro un paréntesis. Yo hoy decía en la predicación que Dios no es un mago. La primera lectura preciosísima, porque nos habla del banquete en el Monte Sión, en donde todos los pueblos se congregan en torno a una comida, al banquete. ¿Qué significa compartir la comida? ¿Qué significa? Significa entrar en comunión, significa compartir la vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo la primera lectura?
que Dios entra en comunión plena con todos los pueblos y todos los pueblos entran en comunión plena con Él. Y después, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Nos presenta a Jesús curando, sanando, pero después, mira lo interesante, nosotros muchas veces traducimos que Jesús sintió misericordia o sintió compasión. El texto llega y dice, Jesús sintió amor visceral, que es muy distinto. Amor visceral. Ese amor que se le mueve en las entrañas por aquellas personas que estaban ahí. Y llega y le pregunta a los discípulos. Y los discípulos le dicen, pero ¿cómo vamos a conseguir pan en este lugar tan descampado? Y Jesús les pregunta, ¿qué tienen? Le dice, 7 panes y algunos peces. Y miren el hecho concreto, el hecho interesante, no es solamente que Jesús hizo el milagro. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Ustedes estuvieron en misa, ¿qué dice? Pero uno solo. No, eso no lo dice. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Jesús tomó el pan, da gracias y se lo dio a sus discípulos y estos a la gente. Jesús se lo da a sus discípulos. El milagro se realiza en las manos de los discípulos y estos a la vez empiezan a repartírselo a las demás personas. ¿Qué nos quiere decir Mateo? Nos quiere decir que Dios cuenta con nosotros, que Dios quiere nuestra ayuda también. Eso es lo que nos quiere decir el Evangelio. No que Dios es un mago, sino que Dios quiere contar con nosotros para realizar esa obra de salvación. Y yo lo decía también, y no solamente Dios quiso hacerlo en el pasado, quiere hacerlo ahora. Y ayer, ¿cuál fue la gran noticia que nos dio la Corte Constitucional y el Congreso? Tan bello, ¿no es cierto? Como para coger los zapicos, papacito. Yo lo decía, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, porque son hijos de Dios, y las lesbianas también. Pero ¿cómo se empieza a abrir esa puerta para que después se abra una puerta más grande para la adopción? ¿Y saben qué es lo más triste? Yo hubiera esperado esto en Cuba, hubiera esperado esto en Venezuela, en Paraguay, en Argentina, pero en Colombia, en donde decimos que somos cristianos, la mayoría, cristianos, católicos y calabazos, cristianos. Y en Colombia, entonces a mí me dolió el corazón porque yo decía, la iglesia no ha hecho nada, no ha hecho un carajo, no ha hecho nada. O sea, a mí como que me dan ganas de salir ya, porque uno para qué predica. Para hablarle un montón de bultos de arroz. Voy y pido trabajo en una finca y les hablo. Eso es muy triste y eso es muy decepcionante para uno. Pero padre, cuando el senador se habló sobre eso, se le fue todo el mundo encima. Por eso. El senador que ley. Pues porque nuestros senadores, la mayoría no son cristianos. Es que no se compone tampoco del resto del pueblo. Sino de que todo el mundo se le viene encima y lo mismo que pasó con ellos. Sí. ¿Y qué hicimos nosotros? Por eso. Entonces eso es lo que a uno le duele. De aquí a mañana, yo lo anunciaba ya desde varios meses atrás, que nos va a pasar como que en Brasil, en donde van a poner una ley que no podemos predicar en contra de nada, porque entonces estamos haciendo distinciones
Y si predicamos eso, entonces nos vamos para la cárcel. Porque a nosotros nos lo dijo un sacerdote de Brasil, que le había llegado una pareja de dos hombres, una parejita de hombres. El padre nos casa y el padre se negó y lo metieron a la cárcel por haberse negado. Porque eso era discriminación. Discriminación. Entonces, ¿hasta dónde iremos a llegar? Lamentablemente, padre, que lo que pasa es que nosotros no sabemos elegir a nuestros representantes. Yo creo que esa es la base del problema. Lo que pasa... Cuando vamos a elegir los más ladrones, Y lo que pasa es que, perdón que me meta en política, yo no soy politiquero, pero como nos dieron un bultico de cemento, una tejita de vecino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos compran? Y miren las consecuencias. Nosotros estamos pasando un proceso a pasos agigantados, nos queremos igualar con Europa. Y en un lapso de 50 años queremos ya recorrer 500 años. Y es terrible, 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 tenaz. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, porque esto es muy, pero muy triste. ¿Listo? Entonces, ¿qué más podemos decir? Oiga, se nos fue la hora. ¿Qué más podemos decir? Que este siervo Juan, este apóstol, que ha recibido las revelaciones, en las cuales, ¿qué es lo más importante de estas revelaciones? La revelación, ¿cuál es? La manifestación de Dios por medio de su Hijo Jesús al hombre. La manifestación de Dios por medio de su Hijo Jesús a la humanidad. En donde esa revelación, ¿cuál es? La victoria. La victoria. La victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Ese es el gran tema del libro del Apocalipsis. La victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Pero esa victoria de Dios se ha dado por medio de su Hijo Jesús. Por medio de su Hijo Jesús. Hagamos un paréntesis. Yo sabía que ya lo había dicho, pero volvemos a repetir. El libro del Apocalipsis habla del cordero degollado. Y uno dice, sí, un cordero degollado. Pero ustedes se imaginan un cordero degollado. Eso es una imagen terrible. El